mañana hemos titulado el mensaje Señor es nuestro amparo y fortaleza. Oremos de nuevo. Señor, queremos pedirte que tú nos ayudes en este preciso, preciso e importante momento, Señor, cuando abrimos tu palabra, para que sea tu Santo Espíritu el que nos hable y no tanto el pastor ni el predicador que esté trayéndonos tu palabra. Así que por eso queremos rogarte, Señor, que nos ayudes tú para que no haya nada, ni nadie, que pueda desviar nuestra atención en otras cosas que pueda ocurrir en el culto, Señor. Padre, tu palabra es tan importante, Señor, que cuando nos acercamos con corazones sinceros y arrepentidos, Señor, tú aceptas nuestra adoración, tú recibes nuestra devoción y tú nos hablas, Señor, de una manera maravillosa. De tal manera, Señor, que tu palabra queda impactada en nuestros corazones y nos continúa transformando para que cada uno, Señor, nos parezcamos cada vez más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Pero también reconocemos, Señor, que cuán lejos estamos de parecernos a nuestro Maestro, Señor. Solo tú, Señor, tienes el poder dado en el cielo y en la tierra. Solo tú, Señor, puedes tocar nuestros corazones y hablarnos a nuestra vida conforme a tu voluntad, Señor. Así que, Padre, ayúdanos también a preparar este corazón de este pueblo, nuestros corazones, Señor, para que estemos atentos y para que tu palabra llegue, Señor, a nosotros con el mensaje que tú nos quieres dar, Señor. ¿Cómo no vamos a reconocer, Padre, en esta mañana también nuestra impotencia, nuestra debilidad y muchas veces, Señor, nuestra forma de expresar donde nos equivocamos, donde nos desviamos, Señor, donde expresamos muchas veces ideas nuestras? Pero en esta mañana, Señor, si aquí nos encontramos abriendo nuestros corazones, es para que podamos entender que al abrir tu palabra, Señor, queremos escucharte a ti y no otra cosa, Señor. Que tu Santo Espíritu, que es el único que nos puede convencer de pecado, de justicia y de juicio, que tu Santo Espíritu, que es el único, Señor, que nos puede mostrar la verdad y las enseñanzas de tu Hijo Jesús, que en esta mañana se manifieste y nos hable, Señor. Y esto lo pedimos en el nombre de Jesús, dándote las gracias. Amén. Salmo 46. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas, y también los montes a causa de sus braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz, se derritió la tierra. Dios de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es Dios de Jacob. Venid y ved las obras del Señor, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Mirad, este salmo que hemos leído, como decíamos antes, junto con el Salmo 47 y 48, forma un mismo mensaje. Están
íntimamente unidos. Y lo que en estos 3 salmos se destaca es la presencia del Señor en Jerusalén. La presencia del Señor en Jerusalén es la victoria para su pueblo. La presencia de Dios en el lugar donde Él decidió habitar es donde el pueblo podía acudir, el pueblo de Israel, para que su confianza pudiera crecer y afirmarse en cada culto de adoración. El pueblo de Israel podía saber, sin temor a equivocarse, que siempre la victoria era del Dios Todopoderoso. El texto de la Reina Valera del 60 traduce el hebreo en el Dios de los ejércitos, pero nosotros podemos traducirlo, ¿verdad?, como el Dios Todopoderoso, que es lo que realmente significa esta expresión. Dios ha liberado de su pueblo de los enemigos. Siempre lo ha hecho y siempre lo hará. Y al poder leer estos 3 salmos de manera seguida, aunque no lo hemos hecho aquí, podemos contemplar estas verdades que acabamos de pronunciar. Mirad, el versículo 1 es una descripción que hace el salmista acerca de Dios. Dios es nuestro amparo, fortaleza y auxilio. Aunque el salmista describe al Dios Todopoderoso en estos términos, es muy interesante como aquí dice, hemos leído, ¿verdad? Dios es nuestro amparo, Dios es nuestra fortaleza, Dios es nuestro auxilio. Por lo tanto, está hablando en plural. Es decir, que estos atributos o características de Dios no solamente era la experiencia de un solo individuo, era la experiencia de toda una nación. Israel como nación podía proclamar que Dios era su fortaleza, su amparo y su auxilio. Mirad, el término en hebreo, amparo, se traduce también como refugio. Es decir, un lugar libre de peligro. También se define como una cueva o guarida, es decir, un agujero utilizado también como refugio. El término fortaleza tiene que ver con la fuerza de Dios, con la capacidad que tiene Dios para cumplir su voluntad y no hay nada ni nadie que pueda estorbarla. Eso significa la fuerza. Cuando Dios se propone hacer algo, no hay nada en el mundo, ni nadie en el mundo que pueda detener la voluntad de Dios. Eso es lo que significa. Y el término auxilio significa la asistencia o la ayuda. Por lo tanto, el auxilio significa la prestación que Dios o el favor que Dios dispensa a quien lo necesita. Es muy acertado, ¿verdad? El auxilio es cuando Dios atiende a alguien y lo socorre cuando lo necesita. De manera que, si el salmista está expresando que Dios es nuestro amparo, fortaleza y auxilio, con estas descripciones de Dios, debería de bastarnos a todos nosotros de confiar sin temor a equivocarnos de la fidelidad de Dios. Eso es lo que significa. Versículos del 2 al 5. Aquí el salmista nos presenta de nuevo esta presencia de Dios como garantía de la victoria. O dicho de otra manera, ahora desarrolla lo que acabamos de expresar con amparo, fortaleza y auxilio. Ahora lo va a desarrollar el salmista. ¿Cómo? 2 al 5, el salmista canta la seguridad que tiene de la protección que Dios le ofrece. En cualquier momento, el pueblo puede echar mano
de la protección que Dios le da. Y Dios nunca lo va a defraudar. Por lo tanto, la experiencia de la ayuda divina es garantía de que en todo momento Dios lo salvará. Aunque ocurra un cataclismo y la tierra tiemble, versículo 2. Aunque se conmuevan los montes en el seno del mar, haya terremotos, maremotos, versículo 3. El Dios Todopoderoso siempre estará con su pueblo. ¿Y cuál es la razón de todo esto? Dios está presente en el templo de Jerusalén. La presencia de Dios es garantía de que nada puede ser conmovido sin el permiso de Dios, versículo 5. Por lo tanto, Dios ayudará a su pueblo. Justo al amanecer el día, ha sido una noche larga y oscura para el pueblo de Dios, pero pronto amanecerá la mañana y el Señor vendrá a tomar su lugar debido, mostrándose fuerte a favor de los suyos. ¿Reina Dios, por lo tanto, en el mundo? La pregunta que estamos haciendo. Claro que sí, nuestro Dios reina. Esta mañana hemos expresado, ¿verdad?, nuestra hermana Maritere, que Cristo vive y vive para siempre, y Cristo reina. Por lo tanto, su reinado es garantía de esta victoria. También el salmista nos habla de que el Señor está en Sión y lo protege. Versículo del 6 al 8. Ahí habla que las naciones pueden airarse en furia, pero los reinos tienen que temblar. Cuando Dios habla con ira, dice el texto, la tierra se derretirá, versículo 6. La certidumbre del versículo 7 es inexplicablemente dulce, porque el Dios Todopoderoso está con su pueblo. El Dios de los cielos está con el pueblo. El Dios de Jacob. Muy interesante la afirmación que viene ahora. El Dios de Jacob, así como el salmista lo expresa, cuyo nombre significa, como todos sabemos, Jacob significa suplantador, deshonesto. Es muy interesante la afirmación, El salmista dice que el Dios de Jacob, aún así, Dios habla de sí mismo como el Dios de Jacob, a pesar de que Jacob era un pillo, un lenguaje un poquito más, era un pillo, recordad lo que hizo, ¿verdad? Juntando estos dos pensamientos, aprendemos que el Dios Todopoderoso también es el Dios del pecador indigno. Decidme, ¿hay alguien aquí que sea digno de recibir la gracia de Dios? Nadie, tampoco Jacob. Eso es lo que está diciendo el texto. Aquel que es tan infinitamente alto, Dios, también está íntimamente cerca, como lo estuvo con Jacob y con su pueblo. Dios está con su pueblo en cada paso del camino y es refugio infalible en todas las tormentas de la vida. Ahora el versículo 8, el rey está sentado en el trono en Jerusalén y está invitando a que el pueblo pueda salir y examinar el campo de su victoria, la victoria de Dios. En todas partes se ve la devastación de sus enemigos. Hay algunos, o yo en este momento puedo pensar y quiero pensar, y os traigo a vuestra colación, ¿verdad? ¿Recordáis a Israel cuando salió de Egipto y el gran ejército poderoso, militar de los egipcios, cómo fueron eliminados por la mano, por el brazo potente y extendido de Dios? Es lo que está diciendo aquí. Así que el pueblo puede venir, como decimos, ¿verdad?, para ver cómo Dios ha hecho juicio y ha descendido al mundo para hacer lo que tenía que hacer. Preguntamos, por lo tanto, ¿es refugio de la tormenta el Señor? ¿Es refugio de la tormenta?
Y afirmamos, es protección de Dios en cualquier momento, ni de guerra, ni de otra circunstancia que pueda ocurrir. Dios es el Todopoderoso. Ahora el salmista, en los versículos del 9 al 11, nos dice que el Dios es el Dios de la paz. Es muy interesante porque en el versículo 9 indica el salmista que Dios es quien puede hacer cesar, ¿el qué? Las guerras. Las guerras. Dios es el único que de verdad puede traer la paz mundial. Solamente Dios. Ni los políticos, ni los acuerdos. Solamente Dios. Nos llama la atención que en el versículo 10 y 11 nos dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Es como que si la voz de Dios retumba y alcanza a todos los habitantes de la tierra, hablando de la seguridad y de su propia supremacía, porque Dios es el Dios todopoderoso. Todo miedo se calmará, toda ansiedad se tranquilizará. Su pueblo puede descansar. Él es Dios y su causa es victoria, siempre la victoria. Él es el supremo entre las naciones y sobre toda la tierra. Eso es lo que está expresando el salmista. Pase lo que pase, no importa cuán oscura sea la hora. El pueblo de Dios, el creyente israelita, el creyente hoy, puede decir con confianza y sin temor que el Señor Todopoderoso está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Si aquel que dirige a los ejércitos del cielo, a los ángeles, está a nuestro lado, ¿quién puede estar en contra nuestra? Nadie. Jesús lo dijo. Mayor es el que está por vosotros que el que está en contra de vosotros, el diablo. Y Juan también, no sabe muy bien, el que está en ti es más grande que el que está en el mundo, aunque la apariencia sea distinta. Aunque la apariencia sea totalmente distinta. Hermanos y hermanas, los salmos siempre han sido las escrituras que han traído consolación, sosiego, ánimo y esperanza a pueblos enteros, a familias enteras, a personas cuando han atravesado momentos muy difíciles en su vida. ¿Cuántos creyentes han vivido la tensión de la desesperación total en la lucha? Sin embargo, la experiencia del salmista siempre termina reconociendo la gloria y la honra a Dios. Lo vemos en los salmos. Así que en medio de los problemas, a los que vamos a llamar gigantes, ¿qué son nuestros gigantes? Piensa en los gigantes. Cualquier problema, situación, circunstancia que venga a tu vida y te atemorice y te acorrale, esos son tus gigantes. Y cada uno sabrá cuáles son sus gigantes. Este salmo ha dado consuelo a muchas personas en muchas situaciones distintas de la vida. Personas enfermas en el lecho de la muerte, personas en la casa de luto, personas perseguidas, personas en momentos muy difíciles de su vida. Deberíamos de memorizar el Salmo 46. Cuando uno es capaz de memorizar la palabra de Dios, y en especial en este salmo del que estamos hablando, os aseguro, cuando hay momentos de dificultad, uno viene al salmo y te tiene que producir paz y tranquilidad.
¿Cómo dice el Salmo? Ay. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. ¿Veis lo que dice el Salmo? Salmo 2 o 3, ya no sé dónde está. Esa es la confianza en el Señor. Mirad, este salmo produjo un impacto en la vida de Lutero. Claro, Lutero, recordamos que se celebró en 1517 y se celebraba el 31 de octubre del mes pasado, ¿verdad? El día de la Reforma. Nosotros no la celebramos, aunque ahora brevemente vamos a recordar algunos detalles. Pues el Salmo 46 produjo en la vida de Lutero tal impacto que de este salmo el gran Lutero escribió el famoso himno Castillo fuerte es nuestro Dios. ¿Cuál serían los gigantes de Lutero? ¿Cuáles serían esos gigantes en los que Lutero tuvo que enfrentarse? Pero no solamente gigantes como pudo ser la propia Iglesia católica, apostólica y romana, sino también el imperio. Pero ¿y la presión que vivió Lutero? ¿Y el desgaste emocional al enfrentarse a tan grandes gigantes? Léele su historia. Bueno, en la película, si podéis ver la película, ¿verdad? Así que este mensaje es válido también para todas las edades y trae consuelo en cualquier momento de la vida. Voy a contar una historia que ocurre con Catalina, la mujer, y con Lutero. Escuchen bien. Ese no es Lutero, esa es la película de Lutero. No pude encontrarla. Esa fue la película de Lutero y lo que os traigo, ¿verdad? Realmente Lutero estaba desalentado por tantos gigantes y tanta presión emocional interna que estaba padeciendo. Se encontraba intranquilo, penosamente abrumado por el peso de la carga de su convicción personal. Aquella famosa frase que nunca se me olvidará. Soy cautivo a la palabra de Dios y nadie me puede decir lo contrario. Fue su defensa. La palabra le había cautivado de tal manera que no había nada, ni nadie, ni gigante alguno que pudiera pedirle que se retractara de lo que creía. Estaba firme en su convicción interna. Pero si veis la película, estaba, ¿cómo se dice? Hecho un flan. Mirad una historia que ocurre entre ellos, una escena, ¿verdad? Mirad. Catalina le dice a Lutero, cuando lo ve en esta situación, Catalina, vestida de luto, esta es la historia. Catalina, vestida de negro, se acerca donde estaba Lutero y con gran sorpresa le pregunta quién había muerto. Con su respuesta tuvo el diálogo que vamos a narrar a continuación. Catalina le dice a Lutero, ¿no sabes? Dios en el cielo ha muerto. Lutero, pero ¿cómo puedes decir semejante desatino? Catalina, bueno, esto lo añado yo. ¿Cómo puede morir Dios? Él es y existe, no tiene principio ni fin. Catalina, ¿es cierto eso que dices? Lutero, indudablemente. ¿Cómo puedes dudarlo? Tan cierto como que hay Dios en el cielo es que Él nunca morirá. Catalina, ¿y entonces por qué estás tan desalentado y abatido y preocupado y desanimado? Lo demás lo he añadido yo. No estaba ahí.
Lutero, comprendí cuán sabia era mi esposa y comencé a dominar mi pesar y mis malos pensamientos. Hermano, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Ese es nuestro Dios. Dichosos son aquellos que reconocen la seguridad y la protección en Dios. La seguridad y protección no depende ni de las riquezas ni de ejércitos, sino solamente de nuestro Dios Salvador. Imagina lo peor que podría suceder. Supongamos que la tierra misma empezara a derretirse como si estuviera en medio de un volcán. Supongamos que un terremoto violento lanzara a los montes al corazón del mar. O que una inundación de aguas viniera bramando y subiendo con la espuma de aguas turbadas, o que los montes temblasen con convulsiones salvajes de la naturaleza. O pensemos en los montes como símbolos de imperios o ciudades, o nuestros grandes gigantes, y las aguas como las naciones. Los mismos fundamentos de la sociedad se deshacen, los reinos se caen y se desintegran. Las naciones del mundo se turban con la confusión política, económica, social y también ahora con la pandemia. Y muchos males de intensidad sin precedentes envuelven al mundo. Pero Dios es nuestro refugio. Dios es nuestra protección. Lo peor que podría acontecer no es motivo de temor, porque Dios mismo está con nosotros. Emmanuel, ¿qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. Dios está con nosotros. Hemos dicho que cada uno tiene sus propios gigantes. Cada uno sabe cuáles son sus gigantes, que nos producen malestar, aflicción, apatía, desánimo, nos aflige, nos llevan por caminos desde la desesperación. Sin embargo, en esta mañana quiero que puedas pensar junto conmigo en esta historia que es muy conocida por todos nosotros. David y Goliat. El pueblo de Israel en campaña, el pueblo de los filisteos en campaña, uno frente al otro. El pueblo de los filisteos se mofaba del Dios de Israel. Los filisteos blasfemaban en contra del Dios de Israel. Los grandes guerreros israelitas temblaban ante estas pronunciaciones, estas clamaciones. Nadie se atrevía a luchar contra este gran Goliat. Nadie. Ni el mejor guerrero de los israelitas era capaz de enfrentarse a Goliat porque tenía miedo, estaba amedrantado. Tanto los filisteos como Goliat había producido temor y desaliento escuchen bien, en todo el pueblo de Israel. Ahora viene un muchachito, un pastorcillo, como yo le digo, de ovejitas, que viene al campamento. Y cuando escucha que los filisteos se están mofando de Dios, yo entiendo que la sangre le arde. Yo lo entiendo así, quiero entenderlo. La sangre le arde. Habla con su rey, Saúl. Me tengo que enfrentar con este gran filisteo. Claro, Saúl, gran estratega y guerrero, pues le quiere colocar las armas de combate. Y se la coloca. ¿Y qué hace? ¿Qué dice David? No puedo. No puedo moverme con esta armadura. Soy incapaz.
deja la armadura, se acerca al campo de batalla, Goliat al frente y David enfrente de Goliat. Goliat es un guerrero profesional. Goliat significa un hombre grande, fuerte, vamos, que da miedo hasta el más veterano guerrero, no sé. Pero David no tiene ningún miedo, ¿eh? David escuchen bien, solamente se enfrenta a este guerrero con una honda. David solamente se enfrenta a este guerrero con una piedra. David solamente se enfrenta a este guerrero con la fe puesta en Dios, su Salvador. Y allí en el campo de batalla, David coge una piedra con su honda, empieza a darle aquello vuelta. Lo lanza de tal manera que le da en la frente a Goliat, que pierde el conocimiento y que cae de plano en la tierra, en el suelo. Se acerca a David, se coloca encima de él y tiene la victoria. Así fue. David se enfrentó a este Goliat solamente con la fe puesta en Dios, solamente con una honda, solamente con una piedra. No es con ejército ni con espada, solamente con el poder del Espíritu Santo, que David venció a Goliat. Porque David sabía, hermanos, David sabía, y vosotros debéis de saber, que Dios es nuestro amparo y fortaleza y nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por eso David venció, porque se enfrentó a Dios reconociendo, asegurando que Dios nunca le iba a defraudar, porque el Dios era el Dios del pueblo de Israel. Y David se enfrentó creyendo firmemente, sin ningún tipo de duda, que Dios era su amparo, su fortaleza y su auxilio. Que Dios en esta mañana nos bendiga a todos. Amén. Amén. Vamos a inclinar la cabeza para elevar una palabra de oración al Señor, pensando, hermanos, pues en este Salmo, el 46, ¿verdad? Pensando en esta reflexión